Bienvenidos a su clase de cálculo diferencial. Vamos a continuar viendo lo que es derivación por fórmulas y vamos a comenzar checando los ejercicios que se quedaron como tarea en el último video. Yo les pedí que me comentaran los que tuvieran dudas, voy a resolver algunos de los que comentaron y entonces vamos a comenzar con este. Hay que recordar que en el último video vimos que aparte de las fórmulas que conocemos podemos implementar lo que son otras dos fórmulas, que estas fórmulas serían para divisiones y serían para raíces, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver que tenemos una raíz. Pero antes, lo que cambia con esta raíz es que tiene una constante. Y yo en este ya quiero que se aprendan un paso que siempre vamos a utilizar. De acuerdo a la fórmula número 4, tenemos que si tenemos una constante por una función, esa constante siempre va a salir. Entonces yo quiero que aquí aprecien cómo en nuestra derivada yo tengo una constante, que es mi número 4, multiplicando a una función. ¿Por qué le llamo que esto es una función? Porque es algo que tiene una variable, es una operación que está con una variable y yo no puedo separar esto. Entonces a todo esto yo le llamo función y tengo una constante por una función. Cuando yo tengo una constante multiplicando, ojo, estoy diciendo multiplicando, no sumando, restando, nada, exclusivamente que esté multiplicando, yo voy a poder sacar la constante de la derivada. Es lo que me indica nuestra fórmula número 4. Y entonces el primer paso que yo tengo que hacer para hacer esto es que esta, por ser constante, puede salir de mi derivada. Insisto, es por la fórmula 4, pero si ustedes simplemente quieren sacarla así o decir que sale, adelante. Y recuerden que la derivada solamente afecta a lo que está a la derecha. Entonces sacamos el 4, derivada, ¿y derivada de quién? De lo que queda dentro. Derivada de x a la quinta. Entonces, con esto ahora sí ya voy a poder utilizar mi fórmula número 11, que quedamos que la fórmula número 11 era para raíces cuadradas. Yo quiero que estén con su formulario en mano para que vean a qué fórmula me refiero. Entonces aquí que ya tengo una raíz cuadrada exclusivamente, voy a tratar de resolverla. Aquí se las apunto otra vez. La fórmula 11 me dice que la derivada de una raíz cuadrada de una función va a ser igual a una división donde en la parte de arriba va la derivada, de lo que está dentro, que le voy a llamar u, entre dos veces mi raíz original. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí yo identifico que tengo una raíz cuadrada y en este caso, ¿quién va a ser u? Para mí, mi u va a ser lo que está adentro de la raíz. En este caso, adentro de la raíz yo tengo x quinta. Y lo demás pues es la raíz tal cual. Entonces, aplicando esa fórmula, yo voy a tener este 4 que está al inicio multiplicando y después va a multiplicar al resultado de esta derivada. ¿Cómo la voy a hacer? Una raíz cuadrada se transporta y sería una división donde en la parte de adentro va a ir la derivada de lo que está adentro de la raíz, en este caso sería derivada de x quinta, entre dos veces la raíz original. ¿Y cuál es la raíz original que yo tenía? Raíz de x a la quinta. Aquí continúo. Este tipo de derivadas ustedes ya la saben hacer. El exponente pasa multiplicando y al exponente le resto 1. Y entonces sería el 4 por la división. Derivada de x quinta sería 5 por x a la cuarta entre dos veces mi raíz original. En este paso ya dejé de derivar. Lo único que tengo que hacer es un poco de álgebra para simplificar. Simplifico este 4 con este 2. Y al final, 4 entre 2 me quedaría solamente 2 por 5x a la cuarta entre raíz de x quinta. Si ustedes se fijan, puedo hacer la multiplicación de 2 por 5 y mi resultado final sería 10x a la cuarta entre raíz de x a la quinta. Esa sería mi derivada como tal. Como ustedes se fijan, desde aquí dejé de derivar. Si ustedes llegan a este paso está bien. Solamente de aquí para adelante hice un poco de álgebra para que esta quedara un poco más simplificada. Pero este sería mi resultado. Vamos a continuar con el ejercicio número 4. En este caso vemos que tenemos una derivada de dos términos que se están sumando. Y entonces primero voy a aplicar mi fórmula número 3 para poder separar esto en dos términos más sencillos. Y tendría entonces lo que es derivada de mi primer término, que sería 1 sobre x, más derivada de mi segundo término, que sería 2x sobre 5. ¿Ok? Aquí vemos que vamos a utilizar las fórmulas que vimos la clase pasada, donde tengo constante sobre función y función sobre constante. En este caso sería la fórmula número 10 y para este caso vamos a trabajar con la fórmula número 9. Entonces checo y la fórmula número 10 inicia con un menos, luego es una división. En la parte de arriba se mantiene la constante y en la parte de abajo voy a tener que reescribir la función
que es lo que tengo en la parte de abajo, pero va a ir al cuadrado. Y todo esto lo multiplico por la derivada de la función, que es la derivada de lo que tengo en la parte de abajo. En este caso sería x. Más, aplico fórmula 9, me dice que es una división, donde en la parte de arriba va la derivada de la función que yo tengo, en este caso el 2x, entre una constante, que es la constante que yo ahí sigo manejando, 5. Menos 1 sobre x cuadrada, derivada de x respecto de x, va a ser la fórmula número 2, donde sabemos que eso se transforma en 1, y más, esta derivada de 2x igual ya la sabemos hacer, se queda simplemente el 2, me quedaría 2 sobre 5. Por último, multiplico lo que es la fracción por el 1 y me quedaría menos 1 sobre x cuadrada más 2 quintos. Este sería mi resultado final. Continuamos, en este caso nos vamos a brincar al ejercicio número 20 de Granville porque quiero dejar el ejercicio número 6 para el final. Y entonces el ejercicio 20 del libro Granville me dice que es este de aquí, una división. Nosotros hicimos un caso parecido, donde les indiqué que antes de pasar a derivar lo que tenemos que hacer primero es hacer un poco de álgebra. En este caso, antes de hacer un poco de álgebra, vamos a utilizar las propiedades de exponente de la raíz para que esa raíz de t se convierta a t a la 1 medio. Nosotros ya vimos las propiedades porque esto es lo que sucede. Y entonces reescribo esta, mi derivada respecto de, en este caso sería respecto de t. En la parte de arriba se mantiene como está, pero en mi parte de abajo se va a cambiar y en lugar de escribir raíz de t, voy a escribir t a la 1 medio. Y a partir de esto se parece mucho al ejemplo que vimos la clase pasada. Y entonces yo continúo, antes de hacer mi derivada voy a hacer álgebra, y entonces esta división la voy a separar para poder realizarla, y sería el primer término entre el que estoy teniendo, que sería t a la 1 medio, más mi segundo término, bt, esta t está a la 1, entre t a la 1 medio, más mi tercer término, que sería ct al cuadrado, entre mi t, que está a la 1 medio. ¿Ok? Continúo y voy a hacer estas divisiones. Voy a intentar, en el caso del primer término yo no puedo hacer más división porque a no es divisible entre t. Entonces esa la voy a dejar tal cual está. Y me quedaría como a sobre t a la 1 medio. La siguiente sí puedo hacer la división. Recuerden que cuando divido al exponente de arriba le resto al de abajo. Y si en la parte de arriba tengo un entero y abajo tengo un medio, el resultado de esa división sería t a la 1 medio. Y por último, igual voy a hacer la división, donde voy a dividir. Y si tengo t cuadrada y abajo tengo un medio, a este cuadrado, que son dos enteros, le resto un medio, y me quedaría t elevada a la 3 medios. Dejo de dividir, y en este caso ahora sí voy a tener una derivada de una suma que voy a separar en tres derivadas. En este caso sería derivada de mi primer término, derivada respecto de t, de a por t a la 1 medio, más derivada de mi segundo término, que en este caso me quedaría derivada de b por t a la 1 medio, y derivada de mi tercer término, que sería derivada respecto de t, de c por t a la 3 medios. ¿Ok? Ahí ya tengo. Voy a hacer estas derivadas, que son relativamente sencillas. Para el primer caso la acabamos de hacer una muy parecida en el ejemplo anterior. Vamos a utilizar lo que es nuestra fórmula de constante sobre función, que quedamos que esta va a ser lo que es mi fórmula 10. Porque una constante, recuerden que estas letras A, B y C, por ser las primeras del abecedario, las voy a considerar como si fueran constantes, y entonces le aplico constante sobre función. Inicia con un signo menos, luego va la división. En la parte de arriba reescribo mi constante como está, y en la parte de abajo voy a tener mi función. En este caso yo tenía t a la 1 medio, pero todo esto al cuadrado, por la derivada respecto de t de mi función, que es lo que tengo en la parte de abajo. Ahí apliqué lo que es mi fórmula número 10. Y en el caso de las siguientes yo tengo una constante por una función a una potencia. Esas derivadas ya las sabemos y sería 1 medio por b, b sobre 2, luego iría t, y al exponente le voy a restar un entero. 1 medio menos un entero me quedaría t a la menos 1 medio. En el último, repito lo mismo, tengo constante por literal a un exponente, y entonces sería 3 medios por c, sería
3 medios de c por t, y a este exponente le resto un entero. Si tengo 3 medios y le resto un entero, me queda a la 1 medio. Me falta esta derivada de aquí, y continúo. En este caso sería menos a. En la parte de abajo yo tengo t1 medio al cuadrado. Aquí otra regla de exponentes que les voy a poner por si no se acuerdan, es que si yo tengo una variable a una potencia y esa a otra potencia, lo que hago es que multiplico las potencias, y aquí sería esta por esta, me quedaría a por b. Así es como me queda. Esa es la propiedad que utilizo. Entonces, en este caso multiplico los exponentes, y 1 medio por 2 me quedaría 2 medios, lo que sería igual a t a la 1, por derivada de t a la 1 medio. Esta derivada la vamos a hacer con lo que es mi fórmula número 7, variable a un exponente. El exponente pasa multiplicando, luego va mi variable, y a esta variable le resto 1 en el exponente. 1 medio menos 1 me quedaría menos 1 medio, y las siguientes yo ya las tengo. b sobre 2 por t a la menos 1 medio, más 3 sobre 2 por c t a la 1 medio. Ok, ya terminé de derivar. Lo único que yo podría hacer en este caso es hacer las simplificaciones. En el libro, como ustedes pueden ver, viene diferente. No importa, y lo que está haciendo el libro es simplificar un poco. Yo ahorita con que llegue en este paso me doy por bien servido para que vean cómo se aplicó las fórmulas. Lo que yo más quiero es que vean este paso, que tengo que hacer un poco de álgebra antes de seguir derivando, y esta fórmula de aquí, que ya la vimos en el ejemplo anterior, que es la fórmula de constante sobre función. Por el momento dejamos esto hasta aquí como resultado. Vamos con el ejercicio 21, igual del libro Granville, y entonces en este caso también tenemos una suma, pero en este caso vamos a tener raíces. Entonces, primero lo que vamos a hacer es separar de acuerdo a la fórmula 3, y tenemos derivada respecto de x de mi primer término, que sería una raíz cuadrada de a por x, más derivada respecto de x, y aquí tengo una constante sobre una función, que sería la letra a, sobre la raíz de a por x. En este caso sí voy a aplicar lo que es la fórmula de constante sobre función. Continuamos. Esta de aquí la voy a aplicar con la raíz, y mi fórmula de la raíz me dice que en la parte de arriba va la derivada de lo que está dentro de la raíz, en este caso sería derivada de a por x, entre 2 veces la raíz original. La raíz original que yo tengo es raíz de a por x, más es el signo que tengo aquí, y esta la voy a resolver utilizando la fórmula de constante sobre función. Ya vimos que es nuestra fórmula número 10, y entonces en este caso primero va un menos, este menos es la fórmula, y entonces aquí añado paréntesis para saber que se está multiplicando estos dos signos, menos una división. En la parte de arriba se respeta la constante, y en la parte de abajo coloco la función que yo tengo, pero esta función debe de ir al cuadrado. Repito, chequen ahí lo que es su formulario, y todo esto multiplica a la derivada de la función, que mi función es lo que tengo en la parte de abajo, que sería raíz de a por x. Insisto, chequen el formulario. Aquí continuamos. Esta derivada yo tengo una constante por una literal a la potencia 1, entonces derivada de ax solamente se mantiene la a, sobre 2 por la raíz de ax. Esta de aquí ya está terminada, ya no tengo más derivadas, pero me falta la segunda parte. Entonces, aquí hago la multiplicación de signos, más por menos, ahí me va a quedar un menos. Luego va mi división, en la parte de arriba, a, ¿y qué va a pasar en la parte de abajo? Una raíz cuadrada al cuadrado, se va a cancelar el cuadrado con la raíz, y ya solamente me quedaría lo que es ax. ¿Ok? Se canceló el cuadrado con la raíz. Y después va la derivada de esta raíz. Si ustedes se fijan, esta derivada es la misma que nosotros teníamos en esta parte de acá. Entonces nosotros ya la resolvemos. ¿Cuál es la derivada de raíz de x? Pues después brincamos este paso y por último nos da este resultado. Entonces, en lugar de volver a hacer esta derivada, pues simplemente la sustituyo por este resultado, que es el que me está dando aquí. Y entonces, ¿cuál es el resultado de la derivada de raíz de x? Simplemente es a sobre 2 veces la raíz de ax. Repito, esto ya lo hice en un solo paso porque esta derivada yo ya la tengo. La fui resolviendo de aquí a este paso y al final terminé con esto, ¿ok?
Entonces, esta derivada nosotros ya la conocemos. Ya terminé de derivar, me falta simplificar. La primera parte no simplifico, lo dejo como está. A sobre 2 por la raíz de ax menos, en este caso, si ustedes se fijan, puedo simplificar la a de arriba con la a de abajo. Y entonces ya solamente va a quedar esta de aquí. Y sería a sobre, en la parte de abajo yo multiplico de forma lineal esta x que me quedó por la raíz. Y sería 2 por x por la raíz de ax. Este sería mi resultado final. Todavía podemos hacer un poco más de pasos para simplificar. Con que lleguen hasta esta parte está correcto. Por último, para checar los de la tarea, vamos a revisar lo que es el ejercicio número 6. Este, la verdad, sí, no es que sea muy complicado. Quería ver qué se les ocurría. Aquí vamos a usar una fórmula que ya hemos estado manejando, pero vamos a ver realmente cuáles son sus alcances. Hasta ahorita hemos visto dos fórmulas que se parecen mucho. Que tenemos la fórmula 7, que es la que comenzamos a utilizar, donde tenemos que la derivada de una variable, cuando está esa variable sola a una potencia, simplemente es el exponente por la variable y le resto 1 al exponente. ¿Vale? Esa sería mi fórmula. Esa es la fórmula número 7. Y una variante que yo igual les expliqué la clase pasada, pero ya no vimos más a detalle, es lo que es mi fórmula número 6. Mi fórmula número 6, esa va a ser derivada respecto de x. En lugar de x me presenta la fórmula v. Me dice que es la fórmula v porque es de forma más general, puede ser funciones más complejas. Y me dice que va a ser igual. La primera parte se mantiene igual, el exponente pasa multiplicando, luego va v, al exponente le resto 1, pero si ustedes se fijan, lo que me añade en esta fórmula número 6 es que me añade que tengo que multiplicar por la derivada de v. Esta es la parte que me está añadiendo. ¿Cómo voy a saber cuándo aplico una y otra? Insisto, la número 7 es exclusivamente cuando tenga la literal sola. X al cubo, t a la quinta, z al cuadrado, que solamente sea una variable elevada a una potencia. Y esta fórmula, la fórmula número 7, la voy a utilizar cuando tenga una función elevada a una potencia. ¿Como cuál? Como en este caso que yo tengo aquí, tengo una función elevada a una potencia, ¿vale? Entonces repito, esta la 6 la voy a utilizar para funciones más complejas. La 7 exclusivamente cuando tenga una variable a una potencia. La 6 cuando tenga funciones más complejas. En este caso la voy a utilizar y cuando utilicemos esta fórmula yo les recomiendo que sí se den un espacio para identificar quién es su b en la que ustedes están derivando. Creo que se ve obvio que esta la vamos a utilizar para derivar y entonces si yo te estoy diciendo que tengo una función elevada a una potencia, esta v tengo que especificar quién es su v. V va a ser todo lo que está elevado a una potencia. En mi ejemplo, v ¿quién sería? Todo lo que está elevado. ¿Quién es todo lo que está elevado? V sería 3x menos 1. Porque eso está elevado a una potencia. Y n pues sería mi exponente, que en este caso sería número 3. Ya que identifico, ya puedo ver que se parece a esta fórmula y la paso a aplicar. Entonces vamos a aplicar lo que es mi fórmula número 6, v a la n. Y me dice que la derivada de una función, repito que es una función más compleja que una sola literal, elevado a un exponente, va a ser el exponente pasa multiplicando, este 3 pasa multiplicando. ¿A quién multiplica? A todo lo que sube. Ya quedamos que v va a ser 3x menos 1. 3 por 3x menos 1. Y a este exponente que yo tengo le resto 1. Si aquí estaba al cuadrado, al cubo le resto 1 y me va a quedar al cuadrado. Anteriormente hasta aquí lo hacíamos. El exponente multiplicaba y al exponente le restaba 1. Pero recuerden que cuando estamos haciendo esta fórmula 6, que es más complejo que tener solamente la x, le tengo que añadir esta parte, que es la derivada de v. Entonces todo esto que yo ya obtuve, lo tengo que multiplicar todavía. ¿Y por quién voy a multiplicar? Pues voy a multiplicar lo que me dice la fórmula, que sería multiplico por la derivada. ¿Derivada quién? De v. En mi caso la derivada de v es 3x menos 1. 3x menos 1. ¿Ok? Continúo porque todavía no termino de derivar, me falta hasta de aquí. Y entonces, ojo aquí, muchas personas hacen esta multiplicación 3 por 3x. No se puede porque antes de hacer esta multiplicación tengo esta potencia. Primero tendría que desarrollar el paréntesis y ahora sí el resultado multiplicarlo por 3. Y entonces, como es más complejo, lo dejo simplemente como está expresado hasta el momento. 3 por 3x menos 1 al cuadrado. Así ya lo dejo. Y voy a pasar a multiplicar todo esto por el resultado de esta derivada.
Esta derivada es una derivada de una resta, entonces la tengo que separar en dos. Aquí voy a poner un punto indicando multiplicación y entre corchetes voy a poner el resultado de toda esta derivada. Esta derivada yo la tendría que separar. Derivada de mi primer término, derivada de 3x, menos la derivada del segundo término, que sería derivada de 1. Y cierro mi corchete, que está multiplicando. Continúo, esta parte quedamos que así ya la vamos a dejar. 3 por 3x menos 1 al cuadrado, por mi corchete, y voy a hacer esas dos derivadas. Esta derivada es sencilla, derivada de 3x, solamente me queda el 3, y en este caso derivada de 1, que es una constante, sería 0, entonces ya para qué lo pongo. Menos 0 no tiene sentido, entonces coloco el 3. Este sería mi resultado. Ambos términos se están multiplicando. Este 3 multiplica el paréntesis y a la vez son multiplicados por 3. Para poder simplificar multiplico los dos sencillos, este 3 por este 3. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. 3 por 3 sería 9 y después coloco mi paréntesis. 3x menos 1 al cuadrado. Y ese sería el resultado final. Aquí lo que yo quiero que vean la diferencia entre la fórmula 6 y la fórmula número 7. La 7, la vamos a utilizar cuando tenemos una variable sola. Y la 6, cuando tengamos cosas más complejos como esta. Muchas derivadas que vamos a ver de aquí en adelante van a ser de este tipo, con la fórmula número 6. Entonces, quiero que la chequen. Ahorita todavía no nos vamos a checar más ejemplos de acuerdo a lo que viene en el libro. Vamos a realizar otro ejemplo, como el que hicimos en el ejercicio pasado, para que ustedes vean cómo se van a estar resolviendo. Y entonces aquí vamos a utilizar otra vez lo que es nuestra fórmula número 6. Yo quiero que vean ahí en su formulario la fórmula número 6, que va a ser la fórmula para derivadas de la forma v a la n. ¿Ok? Y entonces, para ese tipo de derivadas va a ser fórmulas, funciones un poco más complejas que solamente la variable. Aquí tengo todo esto que está siendo un elevado. Y entonces, lo que yo les recomiendo primero es identificar quién es v. v va a ser todo lo que se está viendo afectado por un exponente. Y aunque yo aquí tengo un exponente, realmente el exponente que me iba a aportar ahorita es este 4, porque este 4 está afectando a todo. Tengo que ir de lo más grande a lo más pequeño. Entonces, este 4 es mi exponente principal. Entonces, v va a ser todo lo que se está viendo afectado por este 4, que en este caso, v sería 4x al cubo menos 2x. Esto es lo que está siendo elevado a una potencia. Y mi exponente, por lo tanto, sería ese 4. Voy a aplicar mi fórmula número 6. Chequen ahí su formulario. ¿Y qué me dice esta fórmula número 6? Aquí este exponente va a pasar multiplicando, entonces pongo ese 4 al inicio. Después este 4 multiplica a v. v quedamos que es 4x al cubo menos 2x. A este exponente le resto 1 y al 3, que hasta ahorita es lo que nosotros sabemos hacer, que el exponente pase multiplicando y al exponente le resto 1. Pero hasta aquí no acabo, tengo que añadir que todo esto se va a multiplicar por la derivada de v, que es la v que nosotros ya seleccionamos previamente, y sería la derivada de 4x al cubo menos 2x. ¿Ok? Y entonces, en esta situación tengo que hacer esta derivada que me está faltando, y entonces continúo. Esta parte ya quedamos que no se puede multiplicar porque tengo mi exponente, y entonces sería 4 por 4x al cubo menos 2 por x y todo esto al cubo, y después va esta derivada por, y aquí voy a poner otra vez corchetes indicando el resultado de toda esta derivada. Esta derivada, al ser de una resta, yo tendría que separar en dos términos, entonces derivada de 4x al cubo menos derivada de mi segundo término, que sería derivada de 2x. Cierro mis corchetes. Esta parte continúa como está, 4 por 4x al cubo menos 2x, cierro paréntesis, todo esto al cubo, por corchetes el resultado de esta derivada. Estas derivadas son sencillas, ambas ya las sabemos hacer. En este caso, si vamos a aplicar la fórmula 7, donde el exponente pasa multiplicando, y sería 12 por x al cuadrado, menos, aquí, 2 por x, me queda la pura constante, y simplemente dejo el 2. En este caso, como es un poco más complejo, no tiene sentido que realice la multiplicación como en el ejemplo anterior, y hasta aquí lo dejo por el momento.
Por último, vamos a checar este ejemplo para ver lo que es una nueva fórmula. Vemos que nosotros tenemos esta vez la derivada igual de una raíz, pero en esta ocasión no tenemos una raíz cuadrada, tenemos una raíz a la sexta. Entonces, va a ser igual sencillo, vamos a utilizar una fórmula nueva, pero que se parece mucho a la fórmula que ya hemos utilizado de raíz, y es la fórmula número 12. Nuestra fórmula número 12 me va a servir para raíces enésimas, que significa para cualquier tipo de raíz, no importando el exponente que yo tenga aquí. Entonces, esta fórmula me dice que si tengo la derivada respecto de x de una raíz, y aquí pone una n, indicando que no importa el índice que ahí tenga, va a ser igual es una división como la raíz cuadrada, donde, de nueva cuenta, en la parte de arriba va la derivada de lo que esté adentro de la raíz, en este caso sería esa u, y abajo, en lugar de 2, antes teníamos que era siempre 2 veces la raíz original, en esta ocasión iría n, ese n va a depender del que nosotros tengamos ahí, multiplicando a la raíz enésima. Ojo, esta n pequeña no es exponente de esta n, sino es el índice de esta raíz. Y dentro de la raíz escribimos lo que teníamos anteriormente, pero lo vamos a poner elevado al exponente n menos 1. ¿Ok? Sí se ve un poco compleja, realmente su uso es demasiado sencillo. Insisto, se parece mucho a la fórmula que ya hemos estado usando para raíz cuadrada. Entonces, como podrán darse cuenta, para que esto esté mucho más fácil, a mí me conviene identificar quiénes son mis datos. En este caso, u va a ser lo que está adentro de la raíz. Entonces, en este caso, u es lo que está adentro, que sería 3x menos 4. Y n va a ser el índice de la raíz. En este caso es una raíz sexta, entonces va ahí un 6. Y paso a aplicar mi fórmula. Entonces, aplicando mi fórmula, me dice que la derivada de una raíz enésima es una división, donde en la parte de arriba va la derivada de lo que está dentro de la raíz, en este caso la derivada de 3x menos 4. Y abajo va a dividir, y primero va n, en mi caso quedamos que n es 6, luego va la raíz enésima, entonces si n es 6, pues aquí también va a ser 6. Repito, este no es exponente, es el índice de la raíz, y dentro de la raíz va a ir otra vez u, 3x menos 4, pero va a ir elevado a la n menos 1. Si mi n era 6, aquí iría a la 5. ¿Ok? Sigo derivando, ya no hace falta hacer la derivada de arriba. Esa derivada la voy a tener que separar en dos. Derivada del primer término, que es 3x, menos derivada del segundo término, que es 4. Entre 6 por la raíz sexta de 3x menos 4, y todo esto elevado a la 5. Hago las derivadas en la parte de arriba, derivada de 3x ya la conocemos, me quedaría simplemente 3, y derivada de 4 por ser una constante se convierte en 0, no tiene caso que lo ponga, entre 6 veces la raíz sexta de 3x menos 4 a la quinta. Esto va dentro de la raíz, ojo, el 5 va a ir dentro de la raíz, aquí les alargo para que se vea. ¿Sale? Aquí ya terminé de derivar, ya podríamos dar el resultado por finalizado. Aquí solamente simplifico el 3 con el 6, a los dos les saco tercera, arriba me quedaría un 1, 6 entre 3 me quedaría un 2, raíz sexta de 3x menos 4 a la quinta. Este sería mi resultado final. Como ven, es una nueva fórmula que se parece mucho a las que ya hemos estado utilizando, se parece mucho a raíz cuadrada, simplemente esta va a ser para raíz enésimas. Raíz cúbica, cuarta, quinta, la que sea, ¿ok? Entonces, por hasta aquí le dejamos. De tarea, me van a hacer los ejercicios del Granville, del ejercicio número 22 al ejercicio número 28. Por favor, son con estas fórmulas que acabamos de ver, raíces enésimas y la fórmula número 6. Entonces, ejercicios del número 22 al 28 de Granville, por favor. Esta vez se los voy a solicitar para el lunes, el viernes no va a haber video nuevo, entonces el lunes es cuando les voy a pedir esta tarea. De todos modos, chequen la fecha de entrega, por favor, cuando publique este video ahí en la plataforma. Perfecto. De igual manera, si tienen dudas, por favor, háganmelos en los comentarios. Bueno, nos vemos, que estén bien. Nos vemos en la próxima clase.